¿Sabían qué tienen en común Los Ángeles, Las Palmas y Moeri? Que todos tienen obras del arquitecto Ramón Estalella y que todos forman parte de nuestro patrimonio, el patrimonio de Guinea Ecuatorial. Rosa Matomba, a bailar. Laida, hoy nos vas a llevar por los barrios. Exacto. ¿Qué tienen de especial estos barrios y a qué época pertenecen? Lo característico es que hicieron primero una programación a gran escala, hicieron un trazado de la ciudad y luego llegaron hasta definir la tipología de vivienda que habría en cada uno de los casos, esto tanto en el Anguema como en Los Ángeles. Esta vez vengo con un grupo de arquitectos de Sevilla y de Córdoba, y historiadores que están muy interesados en el tema del patrimonio en Guinea Ecuatorial. Bueno, pues aquí está Plácido, hola, ¿qué tal? Pablo, María y Pablo. Plácido, vuestra labor no se limita a venir aquí, hay un trabajo previo. ¿En qué ha consistido? Ese trabajo previo consiste en la toma de información, fundamentalmente en archivos de la administración, que fue donde se depositaban los proyectos con los que se construían estos grupos de viviendas. También, junto a ese trabajo de información previa, hemos llevado a cabo entrevistas con arquitectos que estuvieron implicados en la construcción de estos barrios, en concreto con la figura de Estalella, que es quien se hizo cargo de la construcción de Los Ángeles, ¿no? Y de gran parte de los poblados que vamos a ver. ¿Y es fácil encontrar información en España de esto? Pues es realmente complicado, porque después del desmontaje de la administración colonial, pues la pérdida de archivos es algo bastante frecuente, y luego también la redistribución que se hace entre ministerios de los fondos documentales, pues hace que sea como una labor de recomponer casi tan minuciosa como la de estudiar luego aquí sobre el terreno. Y sobre el terreno, que supongo que será la parte que más os gusta, porque es cuando podéis verlo, hablar con la gente, ¿no? Claro, es actualizar todas las cuestiones que hemos visto en proyectos, que hemos visto maquetas, que hemos visto información en revistas sobre estos proyectos, y luego ver en qué medida pues han dado respuesta a las necesidades que tenían, en qué cuestiones han fallado, en qué cuestiones se puede seguir aprendiendo, porque fundamentalmente la mirada que dirigimos hacia estas viviendas son una mirada patrimonial. Finalmente es una enseñanza lo que podemos extraer de aquí. La verdad es que lo encontramos sorprendentemente en buen estado. ¿Sí? y se da la circunstancia de que cuando estudiamos conjuntos parecidos en España, las transformaciones son mucho mayores, con lo cual es mucho más difícil de reconocer cómo eran los edificios originalmente, y aquí podemos decir que nos encontramos con un estado de preservación bastante bueno. Laida, ¿qué es lo primero que hacéis cuando llegáis a un barrio? Lo primero que hacemos es, si conocemos a alguien de ahí del barrio, pues nos dirigimos directamente a las personas que conocemos. Si no, intentamos contactar con las autoridades locales. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estoy bien, muy bien. Bien. Mire, que somos un grupo de arquitectos que estamos haciendo un trabajo con el Departamento de Cultura de Guinea y con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación. Y entonces estamos haciendo un inventario del patrimonio de Guinea. Y entonces uno de los barrios que estamos estudiando es el barrio de Los Ángeles. Sí. Qué bien nos toca, que nuestro barrio es historia, ¿no? Sí. Pues lo que más me gusta de Los Ángeles es
Bueno, ¿qué diría yo? Esa armonía, sobre todo la gente mayor, que reina en la gente mayor, que hola, hola, vecinos, vecinos. Y que siempre hay gente en la calle, siempre. Siempre, siempre, sobre todo en esta época que hace calor, la gente siempre está cada uno en su pose, o saludándose, o charlando. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí? Más de 30 años. ¿Recuerda cómo era cuando era usted más jovencita? Tal como está ahora. Nosotros mismos habíamos hecho, por ejemplo, alguna que otra chapada, algo así como sombra de fuera y tal, pero el gobierno vio que no, era mantenerlo tal como estaba. Ah, o sea que la gente intentó Sí, hacer obras y se dijo que se tenía que mantener Sí, como se estaba. ve muy bonito así. Vale, nos hemos desplazado, creo que querían saber también algo de duplex esquina, el bifamiliar, algo así. Ajá. O sea que sí, existen distintos tipos de viviendas. De tipos, nombres y tal, así lo hemos encontrado y así lo mantenemos. ¿Cuál es la tipología de viviendas, Laida? Pues mira, si entras en esa, por ejemplo, vas a encontrar que también hay 3 habitaciones, pero un poco más amplio y tal. En esa, ¿cómo se llama? El bifamiliar ese. Cuando lo llaman bifamiliares, porque hay una casa abajo, una casa arriba, con unas habitaciones más chiquititas, un comedor más chiquitito que estaba hecho anteriormente para los solteros. Aquí hay unos, aquí hay otro tipo y hay Lo que más el tenemos otro ahí, sí. tipo, ¿no? Tres tipos. Sí. Muchas Nada, gracias. nada, a ustedes. Sí, Vale, gracias. vale. María, una vez venís aquí, ¿qué es lo que hacéis? Pues hay un primer trabajo de aproximación que suele ser un paseo, un acercamiento a los habitantes, para comprender cómo se viven los espacios, casi no desde la profesión, desde el observador, el visitante. Y después hay otra etapa en la que ya intentamos contactar con algunas personas que se ofrecen a permitirnos entrar en sus casas y conocer ya de una forma directa. Y ahí es cuando entramos en medida. En cierto modo, la tipología de vivienda invita a que se expanda la vida dentro de las casas hacia afuera y cómo se han ido apropiando, ¿no?, de todo el espacio, por lo cual yo creo que hablamos de casi de un continuo, ¿no?, entre interior y exterior, que es muy interesante. Lo dibujamos, lo fotografiamos para después hacer planos. Eso es, te he visto dibujando desde que hemos llegado. Son esquemas que van ayudando a recordar después, cuando ya en estudio hacemos una interpretación de todo este material y lo clasificamos y lo digitalizamos, etcétera, ¿no? Eso es, una vez regreséis a España, ¿qué? Pues se supone que lo que tendríamos que hacer, que yo creo que de algún modo empezaremos ya, es pues documentar correctamente todo lo que tengamos, digitalizar, levantar planos. Pablo, tu especialidad es la historia del arte, tú no eres arquitecto. No. ¿Qué aportas tú en el equipo? Pues mira, yo creo la labor que yo hago es un poco de crear un poco la base para luego acercarnos a que esto sea realmente una experiencia importante para la historia de la arquitectura contemporánea, ¿no? No solo en España, sino en África, ¿no? Es decir, toda la parte de documentación gráfica, teoría de la arquitectura durante esos años, para llegar, ¿no?, a localizar que esto puede ser algo importante para una lectura algo más general de la historia de la arquitectura, ¿no? ¿Y por qué escogisteis esta parte del planeta para venir y estudiarla? Pues mira, es el interés que tenemos en general el grupo por nos estamos acercando a propuestas un poco marginales de la arquitectura española
en el sentido de que están fuera de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona y las grandes capitales, y llegamos a conocer ciertos proyectos en África, no solo aquí en Guinea Ecuatorial, sino en el Sáhara y en el norte de Marruecos, hechos en estos años 60, que tenían muchas cuestiones afines, pero fundamentalmente una, que son realizaciones del mismo arquitecto, ¿no?, en territorios muy diferentes, como puede ser el Sáhara y Guinea, y en la misma época. Entonces nos pareció un momento como fascinante, ¿no?, descubrir cómo un arquitecto estaba pensando en un territorio tan ajeno a la sociedad y la cultura española del momento y con un clima tan diferente, ¿no?, a ver qué se estaba proponiendo allí, y por eso decidimos venir, ¿no? ¿De qué arquitecto estamos hablando? De Ramón Estalella, un arquitecto muy poco conocido en España y muy poco conocido porque siendo muy joven se vino ya para acá. Trabajó mucho tiempo en África, casi 15 años, y luego pasó a Latinoamérica. Entonces, la dificultad o por qué hemos llegado tan tarde a un poco a valorar estos poblados desde la historia de la arquitectura española y guineana ha sido porque este arquitecto ha estado muy oculto. No ha vivido casi en España y ha trabajado casi siempre en el extranjero, y su obra no ha sido estudiada ni no ha sido valorada porque no se conocía, no porque no tuviera valor, ¿no? ¿Y qué características tiene su obra? Pues nos ha sorprendido que Ramón Estalella era un arquitecto muy moderno dentro de una España donde era muy difícil encontrar ejemplos de arquitectura arriesgada, cercana a los postulados de la modernidad, porque en España pues esa arquitectura no era la que en la época de Franco más se apoyaba. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de estar trabajando fuera de ese contexto político y no tan afín a esa forma, y pudo experimentar y hacer una arquitectura mucho más imaginativa y aquí, ¿no?, fuera de esos territorios. Sí, nosotros nos entrevistamos justo el día antes de venir con él, estuvimos en su estudio y nos recordaba eso, que él vino con una idea preconcebida sobre lo que iba a hacer, y cuando llegó aquí a Guinea tuvo que cambiar porque se dio cuenta de las formas tradicionales de la vivienda funcionaban muy bien, y se trataba de adaptar eso a nuevos materiales, a casas más duraderas en el tiempo, y hacer la vida algo más cómoda, pero según las bases de la vivienda tradicional guineana, que si existía era porque funcionaba bien, ¿no? ¿Por qué hemos venido a Las Palmas? Pues mira, estamos ahora estudiando, haciendo un pequeño recorrido para documentarnos sobre los poblados experimentales que se construyen en los años 60. Este es uno de esos poblados, de los 9 que llegan a construirse. Los poblados experimentales venían a proponer un modo diferente de asentarse o de asentamiento espontáneo. Es decir, que esos asentamientos que surgen en un momento determinado, con casas, con materiales un poco precarios, pues querían crear un modelo para que ese fuera el nuevo modelo de poblado, ¿no? Donde pues querían las carreteras mejor comunicadas, que llegaran a diferentes partes del interior, tanto de la isla como del continente, y descentralizar un poco, intentando que la producción de la madera, del cacao y tal, pues pudiera llegar a través de vías de comunicación que estuvieran pobladas, no fueran despobladas, por temas de seguridad, por temas de trabajadores que pudieran trabajar en las fincas. Ese era un poco el empeño. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Sí. ¿Cómo está? Un poco bien. Sí. Aquí tenemos el himno nacional, el abecedario mayúscula y minúscula para los niños de primero. Ah, muy bien. ¿Y cuántos alumnos hay aquí? Aquí están, 60 y pico. 60 y pico, ¿tantos? Sí. ¿Y de qué edades? Desde 7 a 15 años. ¿Qué destacarías desde el punto de vista arquitectónico? Bueno, para empezar, el edificio en planta tiene como unas zonas que son, bueno, como vemos aquí, pues que son rectas, y otras zonas que son curvas, o sea que va como alternando formas como más orgánicas, ¿vale?, con zonas con áreas o con formas mucho más geométricas. Es totalmente asimétrico, es mucho más espontáneo. Y claro, eso ya para empezar es de destacar. A mí sí que me recuerda un poco a tipo Le Corbusier, que es ya un tipo de arquitectura como más liberada, ¿no? Rompen un poco con la asimetría, con los esquemas que a lo mejor se basan más en una manera de proyectar más clásica, y se sirven más de otros recursos, como puede ser la contemplación de la naturaleza o cuando te sitúas en un sitio, ir siguiendo trazas como más del sitio en el que se sitúa el proyecto. Tengo aquí un material de cerín, es motosierra. Entonces mando a los de quinto o sexto, por ejemplo, que me dibujen en el suelo mapa de África, mapa de la isla de Bioko. A nivel de
La pedagogía, ¿no? El niño se le puede inducir fácilmente algunos conceptos, en vez de escribir. Porque ellos ven películas y no graban, no escriben nada y las graban. Motivo por el cual les puedo explicar yo, por ejemplo, el tema de la geometría, un tema de la geometría, hablando de la circunferencia, o el cuadrado, o el rectángulo, según el nivel. Ya les voy dando ejemplos de que cada cual, o por equipo, que busquen una figura geométrica que parezca a esta. Dentro del propio edificio. Del entorno. Después de que lo asimilen 2 o 3 ocasiones, ya les puedo mandar ir a casa, que cada cual vaya afuera, al entorno, que me traiga algo que vio que parece así. ¿Y desde el principio ha sido escuela e iglesia? Sí. ¿De cuándo es este edificio? Antes del 68. Antes del 68. No, fue la autonomía. ¿Había muchos edificios que se concibieran como este? Mitad escuela, mitad iglesia. Sí. Casi. Aquí en Bioko-Sur no hay una escuela. Que yo sepa que esta es una escuela. A no ser viendo a Boriche, Belebú, el gobierno acaba de construir nuevas escuelas. Pero siempre así han estado trabajando. Pues muchísimas gracias por atendernos y por la explicación sobre este magnífico conjunto de esta arquitectura de la escuela e iglesia del pueblo. Muchísimas gracias. Ustedes también. Sí. Muchas gracias, Poto. Ay, a veces cole bairibo. El poblado en general resulta muy interesante la llegada al poblado, donde vemos que hay una especie de plaza central, donde existe un hito, que a esta ley ya le gustaba mucho colocarlo normalmente en sus poblados, que es esta especie de fuente o escultura central, con la iglesia detrás, y luego pues vemos cómo se organizan hileras de 7 casas a los lados, ¿no? Una subiendo la colina y otras bajando, ¿no? Son viviendas fundamentalmente de una planta, que siguen patrones del movimiento moderno, pero que, siguiendo incluso las palabras de esta ley, utilizaban los recursos de aquí, ¿no? de la construcción. Ramón Estalella, el arquitecto, cuando llegó se encontró pues a personas que se habían construido de una manera determinada y adecuó una arquitectura del movimiento moderno a construcciones locales, ¿no? ¿Y cuál es el nivel de conservación de las viviendas? Bueno, pues es bastante bueno, yo creo, sobre todo para la época en la que estuvieron construidas. Estuvieron construidas a los finales de los 50, principios de los 60, y bueno, viviendas que se han sido construidas en Europa actualmente están pues normalmente en muy mal estado. ¿Tú también has estado con Ramón Estalella antes de venir para acá? Sí, justo antes de comenzar este viaje, el inicio del viaje fue hecho una reunión en Madrid con el arquitecto, que fue muy interesante, ¿no? ¿Y qué recuerdos tiene él de Guinea? Pues él es una persona que estuvo aquí hace muchísimos años, hace pues 45 años, o 50 incluso. Él vino entonces recuerda fundamentalmente anécdotas, porque es una persona que tiene ahora mismo como 80 y tantos años, y recuerda fundamentalmente anécdotas de cómo cuando iba a los diferentes poblados, cómo le recibía. ¿Cómo ha sido la vida aquí en el poblado desde que empezaron a vivir? ¿Cuándo llegan? Y bueno, ¿cómo ha sido ocupar estas casas y el nivel de convivencia aquí en esta comunidad? Pues el nivel de vida ha sido normal. Llegué aquí en esta casa el año 79, como le dije, en el mes de enero. Y a partir de ese momento estoy aquí hasta ahora. ¿Qué es lo que más les gusta de aquí? La tranquilidad. ¿Y las casas eran iguales antes? ¿Tenían estos colores o los colores se los han puesto ustedes? Cada uno lo pone el color que le da la gana de poner. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ustedes? Any human when you see you want sin drosso. Na married human, na jumba naito. When you don't see in drosso, you say bye bye. ¿Y hay alguien aquí en el pueblo que usted nos pudiera presentar, alguien un poco mayor que nos pudiera presentar para que nos contara un poquito si recuerda cuándo se construyó, alguien que hubiera estado en el momento que se hicieron las viviendas? Sí. Vamos a ver
este señor, Ajá. es el que nos puede dar al menos Sí. un poco de detalle. Ah, perfecto. Yo me llamo Laida Memba. Entonces, después de la autonomía, Ajá. cuando vino el blanco, empezaron a hacer las carreteras, edificando las casas. Esas casas que se hizo en autonomía en 1966. Ajá. Pues muchas gracias. Es el mayor que tiene más experiencia Sí. en todo aspecto aquí. Muchas gracias, señor Alejandro. De acuerdo. Laida, tú eres consciente de que eres súper afortunada. Sí. Porque recoges la información no solo de los libros, sino de la gente, que es una historia viva, es una maravilla. Sí, y aparte, bueno, el problema que tenemos es que tampoco hay tanta documentación en los libros y ahora es un momento muy bueno en el que, bueno, aún hay gente mayor que puede contarlo, que tiene memoria, que recuerdan perfectamente las fechas, que esto también es bastante asombroso. Insólito, Sí, sí, desde sí. luego. Y claro, toda esta información junta, luego evidentemente se tiene que contrastar y verificar, pero nos da muchísimo, bueno, es muy valioso. Y al final con la investigación te vas a conocer todos los pueblos de Guinea Ecuatorial y a todos los mayores de Guinea Ecuatorial. Eso espero, ¿no? eso espero. So you take a you choke a you key and fire, you pass, you lost. Now so you take a you choke a you key and fire, you pass, you lost. I say my man, now wait till they do like that. Everything you want, I dey do one for you. In a sexy one sex, I dey give. Laida, de nuevo vemos una especie de plaza Ajá. con la iglesia Sí. y el monumento. Sí, pues siempre digamos que los elementos compositivos siempre acaban siendo, por lo que vemos aquí, un poquito lo mismo, ¿no? En Las Palmas veíamos también que había la iglesia, que en ese caso también había sido diseñada por el arquitecto, y luego la iglesia establecía un diálogo con lo que es, bueno, la fuente, que en este caso es una fuente y un poco monumental, porque tiene como esta estructura o esta escultura de fondo que la acompaña, y también, bueno, con todo el conjunto de esto que sería, en la época debería estar lleno de agua, pues le daba también un poco más de carácter a lo que sería la plaza de la iglesia. Y mucha presencia de la naturaleza aquí también, ¿no? Sí, en este caso vemos que, bueno, también el hecho de todos los arbustos, que en este caso además están muy bien tratados y muy bien cuidados, también representan un elemento compositivo clave. Al margen de lo meramente arquitectónico, ¿a ti este pueblo te gusta? A mí me encanta, es la primera vez que había llegado aquí y es un pueblo que es eso, que está muy cuidado, muy bonito, aparte muy tranquilo. Este pueblo es un ejemplo claro de que las casas se pueden conservar casi perfectamente. Exactamente, y además aquí lo que vemos es que están bien conservadas, están bien mantenidas, por lo que nos explicaba que cada año se pinta, se limpia, se hacen una serie de reparaciones, y luego que también hacen actuaciones muy de acorde con la idea original que se tenía, ¿no? Y se introducen elementos que también entran en diálogo con las estructuras originales que se habían planteado. Se han responsabilizado de su conservación, ¿no? Exacto. Eso es importante, no solo intentar depender de las instituciones, sino que cada cual haga un ejercicio de responsabilidad personal con su casa y con su vecindario, ¿no? Claro, cuando hay un apego, además si es un apego natural, es mucho más fácil que las cosas se conserven. Now wait till they do like that. Everything you want, I dey do one for you. Ogoro soup, banga soup, I dey do one for you. Pepper soup, modica soup, I dey do one for you. Grana soup, ogosi, I dey do one for you. Pues esto de aquí ya lo tenemos todo encajado. Bueno, pues vamos a seguir por ahí, seguimos midiendo, medimos el frente de la iglesia por tener una idea, ¿no? ¿De qué instrumentos os servís para hacer las mediciones y demás? Pues el medidor láser, que es esto, que mide las distancias. Podemos medir la distancia de aquí a la iglesia, que simplemente es hacer así. La apoyamos en una superficie recta y medimos pues 9,95 m. Y así pues vamos midiendo sobre todo las distancias generales entre viviendas, sobre todo para cuadrar un poco y medir el poblado en general. Lo que aquí es muy interesante es toda la zona, todo el paisaje, todas las zonas intermedias, jardinadas,
que es lo que es más difícil de plasmar porque hay muchísimo, y la otra parte también, absorben todas las alineaciones que son distintas entre viviendas, están solucionadas con pequeños parterres, pequeñas zonas que además, por lo que nos han estado informando, bueno, pues son cuidadas por cada uno de los vecinos, ¿no? ¿Cómo se las ingeniaría el señor Estalella cuando vino? Porque esta tecnología no la había. Pues eso es lo que lo hace, yo creo, más increíble, ¿verdad? Tiene unos dibujos preciosos. Yo creo que el patrimonio es algo fundamental en cualquier país, porque realmente a través de ese patrimonio, porque es como el recuerdo de lo que viene de ser lo que es el país, no solo el país, sino lo que es la esencia de un país, el origen. Creo que el patrimonio tiene que ser realmente nuestra esencia de trabajo a nivel cultural para que las generaciones que vengan puedan recordar todo lo que se ha estado haciendo, no solo ahora, sino lo que se hizo en el pasado, los cambios que ha habido realmente en ese país y luego la apuesta que hay. Por eso, para mí el patrimonio es fundamental para cualquier país. Yo creo que hay que apoyarlo mucho más y trabajar mucho más en ello y sobre todo tener lugares especiales para su conservación. Yo creo que las joyas arquitectónicas, claro que las hay porque Guinea es un país que tiene mucha historia. Guinea es un país donde realmente ha habido muchas civilizaciones. Hemos tenido desde lo que son los portugueses que vinieron a este país, hemos tenido la presencia de los españoles, hemos tenido muchas presencias a nivel histórico. Entonces ahí es donde se ve a través de ese patrimonio y luego los grandes descubrimientos que se están hallando y sobre todo se están consiguiendo a través de gente cualificada, como hemos dicho, los arquitectos, pues al final están con este tipo de trabajo, ¿no? Y en el caso de Laila yo quiero decir que ella habla de joyas arquitectónicas, yo también puedo decir como referencia de que la gente que ya se ocupa de ese trabajo también son joyas para nuestro país, ¿no?